Está Café Azar en línea, los saludamos aquí Alicia Rivas, Miguel Riquelme. ¿Cómo estás, Café? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Alicia, Miguel, un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Bueno, Café, hablemos un poco de este nuevo ciclo que comenzó el lunes pasado y que tiene, me parece, una idea muy interesante detrás, que es este desafío que debe ser siempre la adaptación, pero más desafío aún cuando lo que hay que adaptar es un relato breve, ¿no? Un cuento corto o un cuento, y convertirlo en película, rellenar todos los agujeros. Así es. Vos sabés que, bueno, estuvo antes Matías Barrientos haciendo un poco así de los 90, y 90 full era un poco la propuesta, y ahora hablando con Guillermo Rubia, que es el que está manejando la Cinemateca de Diavín, la propuesta era trabajar con cuentos, adaptaciones o versiones de cuentos. Según él, que el cineasta me decía, el género para el cine es el cuento, no la novela. Porque la novela tenés que reducir todo. Claro. Con el cuento tenés más libertad de trabajar con tu lenguaje, que es el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico. Así que bueno, hicimos 3 películas, ya está acercando al final, o sea, no sé después cómo seguiremos, pero del ciclo de este año, pero hicimos 3 películas que tienen como referencia un cuento, que son adaptaciones, no son obviamente adaptaciones literarias, porque son lenguajes distintos, pero además los directores se han tomado algún tipo de libertad para llegar al no me gusta la palabra esencia, nunca me gustó, pero digo al nudo del cuento, digamos, ¿no? Así que comenzamos con un cuento tremendo, John Cheever, que es el nadador, uno de los mejores cuentos de la literatura mundial, diría yo. Con el marido rural de Cheever son maravillas. Una película de Frank Perry, con muchos problemas en el medio, con los echan a Frank Perry y a Leonor Perry, la mujer de la película. Ella había hecho el guión y era una especialista en salud mental. Bueno, quien le da el cuento sabe de qué estoy hablando, de la película también, y una actuación espectacular de Burt Lancaster, que se pone al hombro de la película, una película que tiene muchos problemas de continuidad, a veces hasta Sidney Pollack, 3 directores terminaron de hacer la película, pasamos a cine de Hollywood, ¿no? Pero la película tiene, por un lado, la potencia del cuento, de la narrativa, del cuento de la diégesis, y por otro lado, bueno, una actuación espectacular de Burt Lancaster. En este día de hoy vamos a un trabajo que es muy interesante porque se trata de un director surcoreano. El tipo fue escritor, es filólogo, además, digamos, ¿no? Novelista primero, fue también ministro de Cultura de Corea del Sur y tiempo. Esta es su 6ª película, se llama Burning. El director es Lim Kang-dong. Tiene películas muy interesantes para ver, y muy críticas socialmente de la Corea capitalista, digamos, ¿no? Por decirlo así. Y en este caso él toma un cuento de Murakami. Estuve buscando si Murakami ha dicho algo, no dijo absolutamente nada, sino que los provincialismos son en todo el mundo, ¿no? Porque sí, no hay mucho amor mutuo entre coreanos y japoneses. Exacto, además. Murakami habló muy bien de la excelente película Drive My Car, que condensa 3 o 4 cuentos de él. Y a mí cuando yo la vi esta película en el 2019, cuando terminé la película, yo no sabía nada, ni del director, ni de la película, ni nada. Vi la película de casualidad, me interesó, me gustó. Y cuando terminé, este es el ambiente de Murakami, digamos, o sea, la forma, esta cuestión de lo cotidiano. No diría mucho dicen lo surrealista, para mí no es surrealista, ni es realismo mágico, es lo enigmático dentro de lo cotidiano. Así que bueno, me puse a ver y era, el tipo había adaptado un cuento de Murakami, se llama Quemar Graneros, del año 64, que está en el libro El elefante desaparece, y había incorporado también algo que Murakami de alguna forma también hace, ¿no? De homenajear a William Faulkner, un cuento que se llama Incendiar establos. Pues Burning es incendio, ¿no? La traducción directa. Exacto. Y Faulkner tiene como una mirada, le agrega al misterio, al enigma del cuento de Murakami, una cuestión más social, ¿no? Ese cuento es un cuento narrado, como hacía Faulkner maravillosamente bien, desde la perspectiva de un chico que ve cómo su padre incendia
los graneros o los lugares de los terratenientes. Es una familia pobre que encima tiene que irse del lugar a lugar porque justamente el tipo no puede controlar la ira y quema los graneros, ¿no? Entonces ese cruce que hace Lichtenstein hace que la película tome una dimensión espectacular, porque lo que se está viendo ahí son varias cuestiones, las cuestiones sociales, las diferencias de clase, pero también sostiene la estructura de la diécesis del cuento de Murakami, y al incorporarlo de Follett aparece incluso en las tapas de los libros, es más que un homenaje, digamos, está presente todo el tiempo, esta cuestión de la justicia para los granjeros y la impunidad de los ricos, claro, por decirlo así, sin contar la película, sin hacer eso lo entendemos todos, además, ¿no? Sí. Claro, exactamente, es clarísimo. Espera que te centro del gato que está pidiendo. Bueno. Eso acá también pasa. Sí, eso también pasa acá. Espera que te cuenta acá. Bueno, y bueno, yo lo que hice ahora, yo lo hice en mi estado, no sé si Guido también lo reprodujo, pero bueno, yo mandé los cuentos para que se lean antes de la película, porque la verdad que iluminan los cuentos la película, y la película además está muy bien actuada, es para verla en cine, además, en una pantalla grande, y bueno, esa es la segunda película, y la tercera también es una trampa, porque en realidad La Rama del Diablo, que es el cuento de Cortázar, sí. Antonioni lo toma con muchísima libertad. Sí, coincido. Tengo que decirlo nomás, pero tengo que decir que es otra cosa. Esas son las tres películas. Hoy vamos a ver justamente Burning, que es la película de Lichtenstein. Uh-huh. Estaba pensando, la verdad es que si hubiera que hacer esto que vos hiciste con 3 películas, hay una cantidad muy grande de films con mayor o menor suerte que se inspiraron en cuentos, incluso acá en el cine argentino, ¿no? Pero también eso fue una tarea, ¿no? Elegir los 3, ¿cómo decantaste en estos 3? Es por principio porque me gusta, lo mío es peronista, ¿viste? Me gusta, listo. Eso es autoritario, no peronista solamente. También, sí. Eso es peronista también, diría. Vos te metiste solo en este lío, yo no voy a hacer nada para sacarte de acá. Es que lo asumo, sin problema. Así como el personaje del Sensei de la película de Paul Thomas Anderson, La batalla tras otra, es peronista, bueno, acá también estamos en ese universo. Hace rato que vi la película del Nadador, el cuento del Nadador me llegó relativamente tarde, yo no lo conocía tanto, había leído cosas de Steve y me parece un cuento fascinante, leí varias novelas después de él. Esta fue el 2019 y yo fui la película de ahí en pandemia y ahí me metí muchísimo con todo esto. Después compré el libro de Murakami. A mí me gusta mucho Murakami, sobre todo los cuentos, más que las novelas. Para mí ahí es donde el tipo despliega su arte, esta cuestión de los soliloquios de los personajes, lo cotidiano, la descripción minuciosa de que pongo este disco y escucho tal cosa, y después aparece algo que es totalmente enigmático, que no es una, insisto, no es realismo mágico, no es una magia, no es un fantástico, sino que es algo que no tiene explicación en general. Claro. Pero eso tiene mucho que ver con el universo japonés, ¿no? Esto de que en cualquier árbol puede habitar un demonio, que vos no sabés que está ahí, nunca te vas a enterar si está ahí o no está ahí, pero por las dudas no hay que cortarlo. Eso está en la vida cotidiana, está en todas las casas está eso. Tal cual. Y en el caso de Antonioni, bueno, pues me gusta Antonioni mucho y quería cerrar con un cuento de Cortázar. A mí me gusta mucho, creo que lo hablamos Miguel más de una vez, me gusta mucho más el Cortázar de los primeros años, sí, de las armas secretas y todo eso, que el último Cortázar más metido en una discusión política, ideológica, en la batalla cultural también en su momento de él, y me parece que literariamente es como que resignó parte de lo que era esa cosa que venía al principio, ¿no? Tal cual. Todos los fuegos el fuego y todo eso, ¿no? Exacto, grandes cuentos. Exactamente. Bueno, esa fue la idea, había que hacer 3, no había que hacer más. Tenemos un par de proyectos más por ahí para el año que viene, alguno que tiene que ver con lo que es el gótico tropical del grupo de Cali, de Colombia, hizo varias películas también incorporando la cuestión social a las cuestiones más a lo fantástico,
Y bueno, hay, por eso son estas tres que elegí. Me acordaba, hay una anécdota de Howard Hawks con Hemingway, que ellos eran amigos, iban a pescar, más whisky, más como diría William, que se habrán cagado a piña también más de una vez, como amigos que eran. Y Howard Hawks le dice: vos pasame la peor de tus novelas y yo hago una buena película. Qué bien. Un amigo. Entonces sale Tener o No Tener con Humphrey Bogart, la aparición de Laurín Bacall por primera vez en el cine. Y en ese guión, en esa película trabajaron, aparte Hemingway trabajó, pero trabajó también Faulkner. O sea, creo que es el único caso en la película que 2 premios Nobel de literatura actúan, trabajan en un guión de una película, sí, ¿no? Sí, sí. Es larga la historia entre literatura y cine, porque bueno, mucho se alimentó de eso también, ¿no? Tal cual. Bueno, vendamos su peixe. ¿Cómo hace la gente para ir? ¿Dónde tiene que ir? ¿Y cuánta plata tiene que llevar? ¿Cuánto qué? ¿Cuánta plata tiene que llevar? No, tiene que llevar la que tenga para poner en la cajita de José Luis ahí. José Luis Alzábal, el propietario del espacio, el Urunday, que no es espacio, pero es un espacio. Ahí en Urunday, en Buenos Aires y Bolívar. Si tenés, ponés, si no, tampoco, no hay problema. La idea es que la gente vaya. Ahora se agregaron los jueves, a partir de la insistencia de José Luis Alzábal de querer ver los desconocidos de siempre. Y vimos los desconocidos de siempre el jueves pasado. Il Solitignotti. Así exacto. Y vos decís, esta película es tan contemporánea como cualquiera, digamos. O sea, no le pasó el tiempo, pues está muy bien filmada, grandes actuaciones, además. Y es divertidísima. Y ahora el jueves que viene la segunda parte, que es el segundo robo. Así que estamos lunes y jueves 20:15 allí en Urunday, en Bolívar y Buenos Aires. Los esperamos. La idea es ver la película, tardar un rato después. Como te decía, a veces se da más la charla, otras veces no tanto, pero si la película genera algún tipo de... El narrador dio que hablar. Fue una película que generó ciertas cuestiones, y bueno, supongo que está tan bien porque está pidiendo lo que hace el director es tomar una posición a lo enigmático que deja Murakami en el cuento, ¿no? Una posición que no es explícita, pero que está ahí. Claro. Bueno, hecha la invitación entonces, en el Cine Club de la Cinemateca, lunes 20 de octubre, o sea, hoy, en Urunday, Bolívar, ahí en la esquina, un espacio bellísimo. No es espacio. Cierto que no es espacio. Es un espacio que no es espacio, bellísimo, ahí para ver. La acústica, todo lo que se hace ahí realmente. La otra vez estuvieron los chicos de unos puntos haciendo una ronda sin enchufar, y vos escuchás desde cualquier lado bien. Eso acústicamente está muy bien pensado. Y bueno, da gusto ver cine ahí, así que veremos cómo sigue. Bueno, esto te decía, de cómo es de Lee Chang-dong, y el lunes que viene en este ciclo vamos con ¿cómo se llamaba? El nombre en castellano creo que es algo de la mañana de verano, así se llama en castellano la película, Blow Up, de Michelangelo Antonioni. Viste, acá le ponemos cualquier nombre a las películas, porque ni vayamos a hacer el intento. Los españoles le ponían un nombre, los colombianos otros, y nosotros un tercero que era diferente de los otros dos. Tal cual. En algunos hijos tergiversan la película. Claro. O te cuentan el final. Claro, esto lo escribía Horacio Quiroga, ya en sus reseñas de cine. El tipo ya criticaba las traducciones que se hacían de los títulos de películas. Tal cual. Café, te mandamos un abrazo enorme, como siempre. Un abrazo grande. Que estés bien. Gracias. Esto se llama El cine es puro cuento, ciclo de películas que versionan cuentos, son 3 en este caso. Burning es la película de esta noche, de Ha In-yu, Steve Yeun y Young Seo-yeon, película coreana basada en cuentos de Murakami. Esos son los actores. El director es Lee Chang-dong. Buena opción, entonces. Sí, y con respecto a los títulos, la primera película de Spielberg, apenas termina de estudiar, muy jovencito, se llama Duel, así, D-U-E-L, Duelo. ¿Cómo se llamó en la Argentina? Duelo mortal y sangriento. ¿Para qué? Bueno, por si no te quedó claro.